Que he resuelto mi vida en la mar, también. Pero que es duro, muy duro, muy duro. Y más cuando se empezó con los ametrallamientos que no sabía por dónde te iban a salir. A Pescanova en el día le dieron tiros al Lere, le dieron tiro al Sá, cogieron al Sarita. O sea, yo no... Y el Costa Terranova, el único que escapó fue el jefe máquina, porque se quedó dentro de la máquina. Los de tierra le tiraban tiros porque sabían que estaba a bordo, pero no salió. Teníamos cuatro castas. Los militares, aquello era una colonia. Los civiles, los funcionarios del Estado. Los trabajadorcitos, que en su gran mayoría eran canarios. Y después estaban los saharauis. Había visto cómo le cortaban los senos a una mujer saharaui en la calle y vio como parte de la familia que él lo acogió lo mataran. A lo largo del verano, España empieza a enviar unidades militares. Las órdenes que tenían, que no las sabíamos, no sabía nada más que los oficiales y no nos las querían decir, era de no disparar ni un solo tiro hasta que no nos hubieran disparado al menos 2 veces. Se quedan, digamos, lo que son los imprescindibles, ¿no? Que llevan además el cartel de imprescindibles. El que no se iba, le echaban 50.000 pesetas de multa y lo cogían, lo metían en el avión y lo mandaban pagar. Entonces íbamos a calar y a pescar y después nos retiramos otra vez para afuera. Todas las noches tenía miedo, siempre en la guardia estaba mirando por si venía una sodia, una lancha o algo. Canarias y el Sáhara históricamente han mantenido una estrecha relación que se complicó en la década de los 70 por culpa del conflicto saharaui. Un tema complejo al que hoy nos acercamos en Canarias en Portada, dando voz a sus protagonistas. 1975 fue un año de muchos cambios. En el ámbito internacional se ponía punto y final a la guerra de Vietnam y aquí le decíamos adiós a la dictadura con la muerte de Franco. Además fue proclamado como Año Internacional de la Mujer. En las calles se respiraba ya otro ambiente. Llegaba la época de los pantalones de campana, las gafas extra grandes y la moda yeye. No es de extrañar que el grupo Desmadre 75 cantara eso de «Saca el whisky Chelly para el personal». En nuestro archipiélago abría sus puertas el Instituto Astrofísico de Canarias al tiempo que los abandeños editaban su disco La Cantata del Mensei Loco. También se hundió en diciembre el Berge Istra, el mayor carguero del mundo. 19 días después, 2 de sus marineros de origen canario lograron ser rescatados en alta mar. Una historia con final feliz. 1975 fue también un año clave para la situación en el Sáhara. Fue el principio del final de una historia que llevaba décadas escribiéndose desde que España ocupó el territorio. Para muchos canarios significó el comienzo de una nueva vida en localidades como Villa Cisneros o Sidi Ifni. La vida pues era a un ritmo muy tranquilo. Además, para las personas, para nuestros padres, casi todo el mundo era funcionario o era militar. Entonces prácticamente todo el mundo tenía un sueldo garantizado, una estabilidad económica, porque prácticamente era una ciudad que vivía del presupuesto del Estado. No tenía ninguna actividad económica propia y prácticamente era pues una plaza militar donde todo el resto de las personas civiles que vivían vivían en torno a estos funcionarios y a estos militares que vivían en Ifni. Había un club de lucha canaria y todos los canarios participaban de alguna manera en ese club.
y había un terrero de lucha allí. Y además era muy fácil porque la arena la teníamos ya, no había que traerla. Entonces era muy fácil hacer allí un terrero en el que los saharauis que quisieran no participar porque no entendían la tradición, pero sí podían ir a ver el espectáculo. Como en todas las sociedades, hay castas y allí teníamos cuatro castas. Los militares, aquello era una colonia, y los que gobernaban eran los militares. Después estaban los civiles, los funcionarios del Estado, que también habían funcionarios del Estado. Después estaban los trabajadorcitos, que en su gran mayoría eran canarios. Su gran mayoría eran canarios, no eran funcionarios, eran trabajadores de la administración también, pero no funcionarios. Y después estaban los saharauis. Mi padre vivió en el Sáhara casi 30 años. Cuando él llega al Aaiún, él había aprendido a moverse por el desierto, sabía por qué zonas del desierto se podía ir con un jeep y no quedarse encallado en la arena, sabía distinguir por la noche los caminos en el desierto. Eso era algo que solo un saharaui podía saber. Y él había aprendido a moverse de esa manera. Entonces eso ya sí le interesaba, no tanto a los militares, pero sí a los primeros geólogos e investigadores que llegaron al Sáhara, especialistas que llegaron al Sáhara para analizar el terreno y para saber qué materia prima se podía extraer. Tenía 2 guaguas, 3 microbuses, tenía camión para transporte, iba al interior, ¿entiendes? Y además las guaguas y los microbuses, el cuartel de la Legión estaba a 3 kilómetros de Villacinero, de la capital. Entonces yo hacía el transporte con esos coches todos los días, cuando salían las tropas, los cogía por la tarde, a las 5 y algo, los traía al pueblo, a Villacinero, estaban allí hasta que terminara el cine. La primera sesión que terminaba a las 9 y pico, a las 10, entonces regresaban otra vez para el cuartel. ¿Qué tenía de atractivo para un español vivir en Sidi Ifni? Depende. Para mí muchísima, porque desde que al mes de abrir los ojos ya lo que estaba viendo era Sidi Ifni. Había otros que iban por el incentivo económico. Me parece que eran necesidades militares, algunos tenían un 50 o un 150% más de la paga que se ganaba en la península, por la lejanía, por el sitio, la lejanía, tal y cual. La empresa de Fosbucra, que era la empresa de extracción de fosfato, que ya se instaló en el Sáhara, se instaló en la zona de Bucra, por eso la empresa se llamaba así, Fosbucra, de fosfatos Bucra, lo hicieron encargado de obra. Hay grandes empresas que van a ofrecer unos sueldos y unos trabajos, unos sueldos que en ocasiones son 10 veces más de lo que se cobra en las Islas Canarias. Nunca había cobrado tanto dinero, entonces eso le estimulaba muchísimo. Aunque la mayoría de sus recuerdos son positivos, los canarios que vivían en el Sáhara también fueron testigos de algunas situaciones dramáticas. Un día, por ejemplo, estábamos en el cine y ¡pum! Pegó un zambombazo, dejaron un petardo en un retrete allí, que era además un fin de semana, claro, estaba hecho para armar confusión. Estaban todos los soldaditos allí que iban por los sábados por la noche, les daban permiso para ir al cine a ver la película y no pasó nada, gracias a Dios. No hubo ninguna desgracia, no mataron a nadie. Él ya había visto muchas cosas dramáticas, muy duras. Había visto cómo le cortaban los senos a una mujer saharaui en la calle. Había visto cosas terribles y vio como parte de la familia que él lo acogió lo matara. A uno de los miembros de la familia lo ataron a un coche. La tensión fue en aumento desde el instante en que el gobierno español decidió abandonar la zona.
El rey de Marruecos, Hassan II, aprovechó esa circunstancia para movilizar a su pueblo en una marcha pacífica que tenía como objetivo ocupar los territorios del Sáhara español. Era el 6 de noviembre de 1975 y comenzaría lo que se conoció como la Marcha Verde. Estuve allí cuando vino la Marcha Verde, aunque la Marcha Verde no llegó a Villacinero. Bueno, vinieron marroquíes, ¿no? ¿Entiendes? Pero la fuerza mayor fue allí. A Villacinero también vinieron marroquíes a ocupar el Sáhara y habían viviendo algunos marroquíes también, sacaron banderas fuera España, fuera Marruecos, fuera Mauritania, gritaban los saharauis. 6 de noviembre de 1975. Tras la llamada del rey Hassan II del día anterior, miles de marroquíes avanzan hacia la zona del Sáhara español en lo que se conoce como la Marcha Verde. En total participan 350.000 personas. A las 10:30 de la mañana, tras cortar las alambradas fronterizas, un primer contingente de civiles se adentra en la zona próxima al abandonado puesto de Ta, donde establecen un campamento. Tras unos días de tensión, con el ejército español esperando instrucciones, el 9 de noviembre el ministro de Presidencia, Antonio Carro, visita a Agadir y negocia con Hassan II, que da la orden de repliegue tras la promesa española de poner fin a su presencia en la zona. Los civiles marroquíes se marchan pacíficamente. 3 meses después, el 26 de febrero de 1976, los últimos soldados españoles abandonan para siempre el Sáhara Occidental. Los marroquíes llevaban banderas rojas, que eran las banderas suyas. Lo que pasa es que el color verde es el color del Islam, y hay que decir que, bueno, la verdad es que el rey de Marruecos, Hassan II, y sus asesores marroquíes y de otras nacionalidades, pues planificaron muy bien en esa coyuntura, ¿no? Ellos, por supuesto, trataron el tema con los países árabes y buscaron el respaldo de los países árabes, y en buena parte lo tuvieron, mientras que el Estado franquista, que había buscado una buena relación con los países árabes y parcialmente lo tenía, pues en ese momento se sintió un tanto aislado. La Marcha Verde es una pantomima para cubrir la invasión militar. Hay 2 marchas, la marcha civil, desarmada parcialmente, en dirección al Ayun, entrando por esa franja a unos 10-12 kilómetros de la costa del Atlántico, y mientras que por la zona del este hay un despliegue militar marroquí a la espera de penetrar cuando exista la permisividad por parte de España. Y ya había entrado unidades con el visto bueno de las fuerzas españolas para penetrar del norte en el Sáhara. Y luego viene la Marcha Verde como una marcha pacífica que lleva el Corán en las manos y que el rey y su foto está ahí, y luego hacen esa pieza teatral que no es nada más ni menos que una cobertura de una invasión militar salvaje, de genocidio, que querían exterminar al pueblo saharaui. Claro, esto no es de repente que en octubre del 75 el rey de Marruecos anuncie una marcha verde un día después de que a Franco le dé el primer infarto. No, antes han ocurrido otras cosas, también coincidiendo con la primera enfermedad grave de Franco, una tromboflebitis en 1974, y hay un despliegue militar marroquí en toda la frontera del Sáhara Norte español, no solamente en la zona argelina, sino en toda la frontera, ¿no? Hay un desplazamiento de varias divisiones de las Fuerzas Armadas reales. Respuesta española pausada, no van a atacar, no se les ocurrirá, pero a lo largo del verano España empieza a enviar unidades militares al Sáhara y a Canarias. Durante la Marcha Verde, un importante número de militares españoles fueron desplegados en el Sáhara, prevenidos ante la posibilidad de tener que entrar en combate en cualquier momento. Mi intención era de haber hecho un curso de boina verde, y justo cuando yo presenté mi instancia para hacerlo, me comunican que la bandera se incorpora por problemas bélicos al Sáhara. Y entonces rompí mi instancia y me vine al Sáhara con mis compañeros. Lógicamente se suponía que veníamos a combatir, no podía dejarlos atrás, tenía que estar con ellos.
Cuando llegamos aquí el combate era totalmente nulo. Las órdenes que tenían, que no las sabíamos, no sabía nada más que los oficiales y no nos las querían decir, era de no disparar ni un solo tiro hasta que no nos hubieran disparado al menos 2 veces. Entonces esa era la orden que teníamos. Estábamos allí de monigote, para que hicieran el tiro al blanco ellos. Se hacían muchísimas patrullas, se hacían vigilancia de algunos sitios claves de Ayun. Hacíamos patrullas, muy light las patrullas, porque salíamos a patrullar a 120 por hora y desplegados, y cuando nos queríamos dar cuenta, veíamos al enemigo, nos poníamos en hilera a 80 por hora. Eran las órdenes que había, no podíamos atacar. Y de pronto hubo que abandonar aquello, en fin, aquello no sentó bien, ¿no? Nos trajeron a Las Palmas otra vez sobre el 30 de noviembre, que ya entonces, creo que si no fue la primera, fue de las primeras que nos venimos para Las Palmas. Sinceramente, dentro de mi interior había rabia contenida por haber supuesto ido a una cosa. Eso no es que tuviera afán de matar, tenía afán de defender lo que era español, el Sáhara, ese era mi afán. Y a los saharauis, que eran nuestros hermanos, diríamos, eran gente nuestra, ese era mi afán, defender aquello. Entonces, la rabia contenida de no haber podido defender aquello como hubiéramos querido. La descolonización no es algo que surgió de la noche a la mañana. Para entender bien la situación en el Sáhara es necesario retroceder algunos años y saber los motivos por los que España mostraba tanto interés por este territorio. En España hay un sector que es partidario de no vamos a conceder la independencia y vamos a construir un Estado asociado, porque a nosotros nos interesa, es lógico y natural. El Sáhara tiene un montón de riquezas. La mayor parte es desierto, pero hay muchísima agua subterránea, ¿no? Bueno, la buena parte de los tomates marroquíes que llegan hoy a España son marroquíes en letra cursiva, dado que vienen de invernaderos del Sáhara, ¿no? Hay mucha agua subterránea. 1. 2. Hay fosfatos que están subiendo de precio. Hay varios productores, Rusia, Estados Unidos, Sáhara, ¿vale? Son de los principales del mundo y es un bien que está subiendo de producción. Y España ha hecho una inversión muy grande en una empresa pública, que es del INI, ¿vale? Hay cobre oro, es decir, hay cobre del de mayor calidad en la zona fronteriza con Mauritania, cobre de enorme calidad. En esa zona, pues hay petróleo. Que hay petróleo se sabe. ¿Cuánto, qué rentable es? Bueno, pues eso es cuestión de los técnicos. Y luego, por supuesto, es un banco pesquero fundamental para la economía española, es de enorme importancia, es muy importante para la flota canaria, pero no solamente para la flota canaria, sino también para otras flotas peninsulares. Así que económicamente es un territorio muy importante para España y que es lógico que se quiera conservar. Y lo que hace el gobierno español es, oficialmente, pues vamos a no descolonizar. Es decir, si nos miramos lo que dice el gobierno y lo que escribe el gobierno, si eso fuese la realidad, lo que está haciendo el gobierno es un estatuto para los saharauis. Es decir, no voy a dar la independencia, ¿no? Les voy a conceder un estatuto. Un estatuto que no es como un estatuto de autonomía, como el de la actualidad, no. Es un estatuto que apenas decide nada. Y en 1974, el estatuto se negocia con los saharauis, con los viejos jefes tribales, se negocia y va a salir. Y entonces Marruecos dice, ah, no, el Sáhara lo ocupas tú, pero si vas a descolonizar, te entiendes conmigo. Y llegamos a mayo del 75, que es una fecha importante porque se produce una visita de la ONU al territorio, para ver qué piensan. Es decir, vamos a visitar Marruecos, vamos a visitar Argelia, vamos a visitar Mauritania y vamos a visitar el Sáhara. ¿Qué piensan los saharauis? Y aquí hay un elemento que actúa contra los saharauis independentistas, porque en ese momento que se produce la visita de la Comisión de Naciones Unidas, va a haber una movilización independentista, pero va a haber bastantes gritos contra España. Eso molesta a la colonia civil, molesta sobre todo a los militares, molesta al gobierno español, pero también es una carta para los
políticos españoles, militares españoles y empresarios españoles que dicen es mejor que nos entendamos con Marruecos. Mira qué desagradecidos son los saharauis. Les hemos dado todo, les hemos colonizado, les hemos dado sanidad, carreteras, trabajo. Y ahora se manifiestan con sus banderas y con el grito de fuera España. Lo hemos hecho, esa manifestación, lo han hecho de una manera pacífica, una manera de hacer una jaima y hacer una exposición, donde, un meeting donde se puede hablar de que no, de que queremos que esto, y hemos pedido al gobierno para que dialogue con nosotros sobre este tema. La respuesta del gobierno español entonces fue atraer compañías de la Legión, del Tercio y de la policía y masacraron esa manifestación con armas. Y cuando Franco se está muriendo, el gobierno español, el gobierno de Arias, Juan Carlos, le dice entrad. Y entonces las tropas marroquíes penetran y van ocupando los fuertes en previsión de que no lo ocupe el ejército argelino y para que no lo ocupe el Frente Polisario. Esa ayuda española es fundamental para que Marruecos se haga con el territorio con un coste en vidas escaso y para que adquieran las mejores posiciones estratégicas. Y eso es lo que le va a permitir a Marruecos luego controlar y defender el territorio desde unas buenas bases. No podemos pensar, nunca hemos podido llegar en nuestro pensamiento de que España algún día nos abandona. Por la promesa que han hecho siempre los gobiernos españoles con nosotros, los militares que estaban gobernando, que defendían el Sáhara hasta la última gota y que el pueblo saharaui va a ser un estado libre en el futuro, y esta es la imagen que vendían y esto es la idea que defendía el gobierno español en la época de Franco. Entonces, toda esa etapa, a pesar de todo lo que ocurrió, nunca llegamos a pensar algún día de que España nos iba a abandonar. A pesar de que nosotros queríamos que España nos deja y que nos descoloniza. Es una reivindicación de siempre del pueblo saharaui. España transmitió la administración del territorio a Marruecos y Mauritania. No dijo que transmitiera la soberanía. Primero no le interesó. Y además en el plano del derecho internacional tú no puedes transmitir la soberanía a un territorio porque corresponde a sus habitantes. En consecuencia es un país ocupado. Antes era un país ocupado por España, en la actualidad es un país ocupado por Marruecos. Con la decisión del gobierno de abandonar definitivamente el Sáhara, llegó el momento de que todos los españoles que vivían en la zona salieran rápidamente de allí. Fue una evacuación forzosa que cogió a casi todo el mundo por sorpresa. La evacuación se produce, como digo, en el mes de noviembre. Del 6 al 20 sería la evacuación, todo lo que se conoce con la Operación Golondrina, ¿no? Un movimiento de evacuación del territorio, pero luego se quedan, digamos, lo que son los imprescindibles, ¿no? Que llevan además el cartel de imprescindibles, como dice la palabra, en el territorio, que suelen ser personas vinculadas, sobre todo hombres, vinculados pues a Iberia, Correos. El gobierno obligó a todo el mundo a que se evacuara, que se marchara, dio un plazo, hasta noviembre del 75. El que no se iba le echaban 50.000 pesetas de multa y lo cogían, lo metían en el avión y lo mandaban para acá. Nos vinimos muy rápido, muy mal, porque no nos imaginábamos que lo que estaba sucediendo no nos pasó por la cabeza. No pensábamos que iba a haber una invasión, no imaginábamos que el ejército español se iba a retirar, pensábamos que si hubiera algún enfrentamiento con algún país, ya fuera Marruecos o Mauritania, como así fue, se frenaría, como lo había hecho siempre Franco, ¿no? Pensábamos que eso pues iba a pasar de la misma forma y que no iba a ocurrir nada. Una vez se reconoció que Franco se había muerto, lo de la Marcha Verde, tal, empezaron a evacuar
al personal civil, a las mujeres y a los niños. Allí quedamos, en Villacinero en concreto quedamos. Todo el personal administrativo del gobierno, no todo porque parte se lo trajeron a Las Palmas, y quedamos personal de cubierta y tejado. Y yo estaba aquí, volví, y entonces empezamos a recoger maquinaria, todo lo que teníamos, lo empezamos a recoger. Y un día, me quiero recordar que fue un sábado, fíjense, nos dijeron: señores, mañana a las 11 de la mañana, todo el mundo al aeropuerto, que cerramos la empresa y evacuamos. Todo el mundo metiendo los muebles, porque le estrellaron los muebles también. La gente empezó a hacer paquetes, cajas grandes de cartón, metiendo todos sus enseres y los muebles, y lo metía en el barco. El que tenía el coche también lo metía en el barco. Yo también me traje un coche de abajo. Tenían rampa en la parte de atrás. Allí se metía todo y se traía aquí al muelle y estaba todo amontonado allí. Y era un desastre, porque venía uno y decía: no, yo quiero mi paquete. ¿Y dónde está? Ah, míralo aquí abajo. Cogían lo de arriba y lo tiraban al suelo. Las empresas de petróleo, de abastecimiento de petróleo, de DISA, etcétera, ¿no? Es decir, algunas empresas que hasta el último momento tienen que permanecer en el territorio. Yo me quedé porque yo me hice cargo de la empresa de Atlas, de Cepsa, de combustible. Entonces una empresa que no se podía cerrar, porque había que darle butano al pueblo y combustible a los coches, incluso a los barcos que venían de pesca. Y entonces era una empresa que no se podía cerrar, sino esperando a hacer la transferencia de un país a otro, ¿no? Los jefes de él iban desapareciendo, todo el mundo iba desapareciendo. Y él estaba allí esperando a ver qué pasaba con él. Pero nadie le decía que se fuera. De hecho, hasta tal punto fue que cuando Marruecos tomó el control de Fosbucra, de la empresa, le dijeron que se quedara, que podía continuar con su puesto de trabajo, que ahora quienes le contrataban eran ellos. Y le hicieron ir a una oficina, y él estuvo allí en aquella oficina y vio un mapa grande del Gran Magreb, que incluía Canarias. Todo estaba en rojo, el color de la bandera marroquí, y estaba en rojo Canarias, parte de Mauritania, parte de Argelia, Ceuta y Melilla, parte de Andalucía, todo eso estaba en rojo. Ese era el mapa oficial que tenía Marruecos. Cuando la evacuación, yo dije, tomé la decisión: si dejo los coches, los marroquíes se van a apropiar de ellos y lo van a utilizar. Y yo no voy a permitir que estos señores se queden con una propiedad mía y lo utilicen. Lo cogí, lo llevé en una zona que le llaman Los Gosnios, que es la cabecera de la pista de aviación. Lo junté todos allí, las guaguas, los microbuses, 2 guaguas, 3 microbuses y un camión, que es un camioncito que se ve ahí, que estoy yo y otro señor que era empleado mío, que está al lado mío. Ese camión también lo quemé todos los coches. Lo cogí, le metí cartuchos de cemento, cartones y me acuerdo que mezclé gasolina y gasoil, lo regué todo por los motores, por la parte de arriba, por dentro, todo junto, le pegué fuego y los saharauis con la mano en la cabeza. Ya huele, Medina. Claro, unos coches, ¿entiendes? Les pegué fuego. Se quedaron, los hierros nada más se quedaron ahí. El único país que pudo, o comunidad más que país, comunidad, que pudo haber mantenido unos lazos históricos era Canarias. Y Adolfo Suárez dijo que de lazos históricos, que se olvidaran que aquí o éramos todos o no éramos ninguno. La situación se complicó especialmente en el mar. Muchos pesqueros canarios que faenaban en el caladero sahariano sufrieron ataques de distintos grupos armados. Fueron años con muchos incidentes, pero ninguno tan grave como el que sufrió el pesquero Cruz del Mar.
Un 28 de noviembre de 1978, un grupo de hombres armados con metralletas mató a sangre fría a sus 7 marineros. Entre las víctimas, un niño de 14 años. El primer barco que ametrallaron fueron al Pinzale, un artesanal aquí de Canarios. Después fue Las Palomas. Después se metieron con el Gargomar, con el Ande, que era de Freidemar. A ese le mataron uno. Al Junquito lo hicieron volar. El Cruz del Mar, porque esos fueron asesinos. 28 de noviembre de 1978, 8 de la tarde. El pesquero lanzaroteño Cruz del Mar faena en el caladero sahariano a 2 millas de la punta El Cabiño. De repente una Zodiac con 24 asaltantes vestidos con trajes de buzo y armados con metralletas se aproxima a la embarcación. En un principio aseguran a los marineros que no van a hacerles daño, pero pronto comienzan a increparles su presencia en la zona y tratan de robarles los objetos de valor. Acto seguido comienzan a disparar asesinando a 7 tripulantes, entre ellos un niño de 14 años. 3 pescadores lograron salvar la vida al tirarse al mar. Nunca se supo quién fue el responsable de la matanza, ya que el Frente Polisario, principal sospechoso, negó su participación en el ataque. Prácticamente o están preparándose para irse a la cama. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Nosotros, uno estaba jugando las cartas, otro preparándose, el patrón hablando, que es lo que se suelen hablar cuando van antes de acostarse, hablar con los demás barcos por allí, cómo no la pesca, saludarse. Yo estaba preparando la sala máquina para de madrugada arrancar. Cuando sentimos al cocinero, que también estaba preparando, se acerca una sodia, ¿no? En una de estas llamaba a que era el patrón al maquinista y me cogieron por el cuello con un cuchillo muy grande, que la intención que se tenía era cortarnos el cuello, ¿no? No sé para qué, y hasta que entre ellos mismos estaban discutiendo, y entonces lo que se dieron es ponerlo precisamente en una mura como mismo estaba aquí, y lo pusieron todo de rodillas. Conocían perfectamente a Lanzarote, sabían hablar perfectamente español o canario, y ya cuando se cansaron y tal, ya cuando se pusieron enfrente nuestro, y ya cuando pasaron a disparar. Estábamos como a 1 kilómetro y algo, 2 kilómetros como mucho, estábamos de ellos. La suerte mía y lo que acabamos, yo me metí abajo el timón del barco y hasta que se me reventó los oídos, mi hermano nadó hacia afuera, y cuando ya salimos para arriba ya no sabías dónde estaba en aquel momento, si estaba en un barco, si dónde estaba, porque se te queda la mente tan en blanco que es un poco imposible reconocer todo lo que estás pasando. Que en vez de tocarle a ellos, pues nosotros estábamos por tierra de ellos y un poquito por delante. Nos había tocado a nosotros, ¿entiendes? Ellos decidieron coger el barco más grande para hacer el daño peor, creo yo que fuera así. Y cuando vuelve otra vez a bordo del barco, ¿qué se encuentra? Te encuentras con muchos compañeros metrallados de mala manera, ¿no? Era desagradable, era una cosa de estar, no te encontrabas, ver tu familia, los compañeros. Ahí la intención mía primeramente era arrancar el barco y salir de allí. Pero cuando vas abajo a la sala máquina y ves unos paquetes con cable extendido para atrás y para adelante, decías tú, esto no puede ser porque aquí nunca se estiró cables y nada, porque el barco era el motor y lo normal de un barco de pesca todos los días. Entonces intenté de tirar una barza al agua, y cuando la barza, cuando lo tiramos al agua, porque la emisora del barco, la telefonía que le llamamos, estaba todo ametrallado. La barza también estaba ametrallada, pero la podemos botar al agua, y entonces el otro compañero que subió arriba conmigo vio a sus hermanos, su familia allí también. El hombre no sé, se nos lloraba, muy mal descompuesto, ¿no? Pero bueno, lo tuvimos que arrancar al agua, nos metimos allí como pudimos porque la barza estaba rota y un poco flotaba y hasta alrededor que hiciera. En pocos metros del barco, pero muy pocos metros del barco, el barco hizo una explosión tan fuerte que reventó un peso el barco y se hizo una iluminación enorme, ¿no? Nosotros estamos fondeados esa tarde, estamos fondeados por barlovento de ellos, que le decimos nosotros que es por arriba, ¿no? Y claro, ya cuando se fue oscureciendo vimos unos, como si fueran unos fuegos, ¿no? Unas bengalas, y decíamos que qué fiesta era la que tenía el Cruz del Mar, ¿no? Porque si tenía algún cumpleaños o algo a bordo, tirando voladores, ¿no?
Y nada, nos acostemos y por la mañana cuando sentimos todo el escándalo al chico grande que fue el que recogió a los supervivientes, que habían mandado al fondo al cruce del mar, que le habían puesto una bomba y tal. Pues ahí estuvimos casi toda la noche y hasta las 4, las 5 de la mañana, y hasta que por suerte llegamos, un barco estaba por la popa, que era el chico grande. Al principio no quisimos decirle nada, y hasta que tuvimos problemas, y hasta cuando llegamos arriba fue cuando se armó todo el escándalo ya, ¿no? Entonces hacíamos las palmas, tardó muy poco en venir los aviones de guerra, barcos de guerra que había por allí, y hasta que aclaró más el día, y entonces fue cuando todos los barcos de la zona se acercaron a nosotros. Pues vimos todo el tema, después pasaron aviones, luego vinieron los barcos de guerra a inspeccionar todo aquello por allí, todo, mirando allí todo poco a poco y a ver si había algún compañero por allí cerca que estuviera flotando o algo para recogerlo. Estuvimos todos los barcos rastreando aquello un poco. Y estuvimos buscando a ver si había algún superviviente o muerto. De hecho, ahora no recuerdo el barco que se encontró un muerto. Una de las cosas que me dejó un poco con un sentido era no sé si era el almirante, el comandante del barco del Churruca, que estaba dispuesto a ametrallar un convoy que había por tierra que los aviones militares los vieron. Y los aviones militares le estaban diciendo entonces que iban a disparar. Pero claro, decía que tenía que esperar del Ministerio de Madrid para poder disparar. Y el barco de guerra quería disparar para tierra tampoco, no pudo. Fue cuando el comandante del barco le dio un poco el hombre depresivo, se cayó y decía que qué poco tienen los españoles para ver una cosa de esta y que la Armada Española estuviera allí, que no tuviera el cinismo de defender lo que estaba viendo. España fue una cagona con el ejército que tenía España y en vez de estar dándole comer todos los días a defender los nuestros. Y nada, y de ahí pues todo el mundo para Las Palmas, a navegar para Las Palmas, nos metimos todos en Las Palmas, que yo en mi vida he visto tanto barco dentro del puerto de Las Palmas como ese día, la verdad que fue impresionante. Nos reunimos los canarios cuando el Cruz del Mar nos propusimos que no queríamos trabajar y fuimos advertidos de echarnos a la calle, de perder el puerto de trabajo, por reivindicar que estás jugando con tu propia vida. Entonces ya teníamos miedo de ir porque era como el que iba a la guerra, ¿no? Porque te tenías que jalar para afuera, ir a pescar cerca de los pesqueros, pero luego te tenías que remontar por la noche para afuera, a lo mejor a 12 millas o 10 millas para afuera, porque ya teníamos miedo, incluso hasta con las luces apagadas. Teníamos miedo, sabíamos lo que había, escuchamos los Land Rovers de noche, entonces íbamos a calar y a pescar y después nos retiramos otra vez para afuera. ¿Sintió miedo? Hombre, siempre, todas las noches. Todas las noches tenía miedo. Siempre en la guardia estaba mirando por si venía una sodia, una lancha o algo. Porque tú no sabías por dónde te salía. Tan pronto te salía aquí por el norte, una parte que le llama el Cabillo, o te salía por Cabo Barba. Había un descontrol tremendo. Yo cada vez que salía por esa puerta salía llorando. Salía llorando. ¿Usted volvió a salir a la mar? No, nunca más. Nunca más. Me encanta la mar, me gusta pescar, pero salir a navegar nunca más. Yo hace ya 40 años y a mí nunca se me olvidará eso. En esta situación ha habido pues algunos accidentes. Yo lo reconozco. Lo siento mucho desde aquí a las familias y a las víctimas que han sido de esto, pero que no nos echen la culpa al Frente Polisario porque nosotros no tenemos culpa, somos el pueblo saharaui, somos vuestros hermanos. Lo que tienen que hacer los gobiernos de Marruecos es no vender un lugar de peligro y incentivar a los pesqueros que vayan a faenar ahí y a pescar ahí, cuando es una zona de guerra. ¿Ustedes eran conscientes de que estaban en zona de guerra? No, porque tampoco, es que incluso había muchísimos barcos pesqueros ahí de Lanzarote y de Las Palmas, y no pensamos, además, Cabo Cabiño donde fue, hay una zona militar,
En Cabo Bogador, que está cerca al lado, hay una zona militar. Es que nosotros no teníamos por qué tener miedo en aquel momento a nada. Que yo sepa, en ningún momento nos dijeron, señores, ustedes van a entrar en zona de guerra, porque lo primero que hubiera hecho el gobierno sería, pues señores, no salgan a pescar. Porque nosotros no llevábamos armas, no llevábamos nada, ¿me entiendes? Entonces no fuimos engañados, sino ignorantemente. Íbamos a trabajar, que no sabíamos hacer otra cosa. Lo sabíamos nosotros, pero las autoridades nunca ni lo prohibieron ni nos informaron. Lo que no es de recibo tampoco, que el gobierno español permita, sabiendo todo, permita que vaya a los pesqueros españoles y canarios a faenar y a entrar en ese peligro. Entonces, los primeros responsables es Marruecos y el gobierno español, más que nada. Y tercero, los pescadores que se dejan llevar por las mentiras de Marruecos de que están seguros y de que no hay guerra, cuando nosotros estamos luchando para defender nuestra riqueza, nuestro territorio. Nosotros íbamos a buscar la comida de nuestras familias, nada más, que fue lo que le pasó a esta gente del Cruz del Mar. Ellos iban a faenar, a buscar la comida, el sustento de su familia. Y mira el sustento donde lo tenían los pobres. Yo siempre pienso que qué delito habíamos hecho 10 pobres marineros que estamos ganando con una ilusión que era de los días hacer un viaje para irnos para las Navidades para nuestra casa, llevar nuestro dinero para nuestra casa para pasar las Navidades. ¿Qué delito comete? ¿Qué no piensa esa gente si no tenían familia? ¿Qué es lo que hemos hecho familia? Sabiendo, lógicamente, que éramos unos pobres marineros, que no estamos haciendo allí nada, sino a trabajar, a sacar pescado para comer. Cada vez que veo a Miguel me acuerdo día a día, y eso que estoy todos los días con él. Porque la verdad que esta persona lleva mucho apoyo, porque lo que vivió él no lo vivimos todos nadie, y lo que seguirá el hombre arrastrando su cabeza, ¿no? Porque eso tendrá de por vida esa pena arriba, ¿no? Porque en vez de tocarle a uno de los compañeros que le tocó, le hubiera podido haber tocado a él. ¿Quién dice que no? ¿Cómo lo ha llevado usted de forma personal? ¿Cómo ha afectado a su salud? Bueno, a mi salud me ha afectado mucho. Lo que he tenido es la suerte de ser un poco valiente, una familia que te apoya, muchos amigos que son los que te apoyan y son los que a veces te hacen luchar y tirar para adelante. Porque de verdad sigo con psicólogo, con psiquiatra y siempre es una cosa que no. Por dentro estoy un poco, la procesión está fuerte por dentro, una rabia, un odio enorme. ¿Tiene usted alguna idea de quiénes fueron los autores? Bueno. Porque ahí se habló de todo, ahí se habló del Frente Polisario, se habló de Marruecos. ¿Tienen ustedes alguna idea de...? Bueno, puedes tener alguna, claro, pero si no tiene prueba y el Estado español tampoco se quiere implicar en resolver el problema, tampoco puedes tú decir fue este, fue el otro. Incluso el Frente Polisario decía una vez que ellos buscaban a los culpables en 24 horas. Marruecos decía que también lo buscaba, pero ni uno ni otro se le ha visto el detalle de decir estamos aquí, vamos a buscar la solución, vamos a buscar quién sería los culpables. Ahí no sabíamos si era polisario, si era marroquí, si era mauritano, nosotros no sabíamos nada. Nosotros lo nuestro era ir a coger el pescado para venir y darle la comida a nuestra familia y poco más. Marruecos hacía en la época, ponía hombres rana de forma del polisario y atacan a barcos extranjeros, sobre todo canarios, para decir que son el polisario y crear la confusión cuando ellos mismos son los que han hecho estas actividades terroristas contra los canarios. Y cuando ellos mismos son los responsables de defender y de proteger las zonas que venden al mundo exterior para faenar ahí. Yo lo que sí digo que hasta que me quede la última gota de sangre voy a seguir luchando y si puedo algún día con el apoyo de muchísima gente llevar a los culpables al banquillo. ¿Y qué justicia quiere usted que se haga? Hombre, la justicia, si a lo menos que se lleven al banquillo, que paguen los daños y perjuicios que he tenido toda esta familia y todos estos marineros, porque no solo después de todo el atentado del Cruz del Mar, solamente también se había afectado a todos los marineros de Lanzarote, en que sí fueron muchos secuestrados, otros ametrallados y nadie ha reconocido que han sido. Si bien su caso es especialmente dramático, el Cruz del Mar
no fue la única embarcación canaria que se vio en problemas mientras faenaba en el caladero sahariano. Muchos otros barcos del archipiélago fueron también hostigados, perseguidos y tiroteados. Y en una de las veces, pues estábamos cogiendo la granada, pasamos de un barco a otro para colaborar con el otro barco, ayudarle a jalar por la traíña y demás. Y en una de las veces nos dispararon y tuvimos que salir corriendo para afuera porque nos dispararon a la banda, ¿no? Sentían las balas cayendo por la banda, ¿no? Me acuerdo que estaba el almirante Ferrandi, un destructor español, fondeado, y de repente se encendió las luces y estaban ametrallando al Génesis. Los convoys militares de no sé si era Marruecos, Polisario, lo que era, ya te disparaban para que te jalaras para afuera, ¿no? De las aguas de ellos, y así. Yo tengo un amigo que fue el del Génesis, que tuvo la fortaleza, estaban metiendo el arte, y le vino la sodia por la proa, y él tuvo la osadía de mandar a la gente a tierra, a cuerpo a tierra, apagar las luces, dar la máquina avante todo lo que tenía, cerrar el timón. Claro, mientras el barco daba la vuelta, la sodia no tenía puntería, hirió a uno hasta que llegó el barco de guerra. Y ese barco, pero era como un traje de lunares lleno de agujeros, de agujeros, de agujeros. Que ahí habían varios barcos, estaban unos barcos canarios, el Mensei de Abona, de un tal Macín, estaba el Mar del Caribe, que era un chico aquí de Lanzarote, estaba el Dorotea, estaba el María Luisa, que ese que fue el más que se llevó, también hubieron heridos, pero eso lo acribillaron como... yo los relatos que oí de la gente, ¿no? Que las balas volaban por arriba de las cabezas, y ellos enterrados en la sal. En el Costa Terranova, que era de Ojeda, le salió la sodia, le dijo, tranquilo que somos del Frente Polisario. Ellos no hicieron nada, Polisario se subió a bordo, cogieron el barco y lo embarrancaron para adentro. Ese día cayó el Costa de Terranova y el Sarita. Nosotros estábamos pescando lo que se llama la liña y el arte, ¿no? Y estábamos cogiendo corvina con los artes. Y estábamos en la misma orilla y había niebla. Se quita la niebla y vemos el Land Rover echando la sodia, ¿no? Una sodia grandísima. Y lo que nosotros cortemos, los cabos y demás, ya salió la sodia detrás de nosotros. Y hubo un hecho triste, que fue el Mensei de Abona, que todavía no se ha resuelto. Esto fue en el grado 21 y algo, y se supo que el barco se hundió y que le atracaron, porque un barco de arrastre sacó un cuerpo, el cuerpo estaba con las manos, no sé si amarradas o con esposa, y la boca tapada, y entonces se dieron cuenta que era del barco, porque al meter la mano en el bolsillo sacaron una entrada de cine, y el cine era un cine de Las Palmas, y entonces supieron que era el Mensei de Abona. De repente aparecen barcos y pesqueros en el campo de tiro y en el campo de fuego entre nosotros y Marruecos. Y además, no solamente eso, lleva la bandera marroquí encima. Nosotros cuando conocemos que son canarios, evitamos hacerle daño. Pero cuando no sabemos quiénes son, tenemos que disparar, porque también Marruecos le promete que le están protegiendo para pescar y para expoliar la riqueza nuestra. ¿Tan importante era el caladero como para...? Sí. El caladero tenía de todo. Tenía para barcos chicos, para barcos grandes, rusos. Ahí ese caladero daba para todo el mundo. Atún, de todo. Yo creo que también fallamos los marineros cuando no nos pusimos donde sea y ir contra quien sea y decir, no, el caladero no se entrega. Eso es nuestro. Y fuimos unos cobardes, dejamos entrar, después nos dijeron que podíamos pescar durante 10 años sin pagar cano, y al otro día apresamiento. Y apresamiento. Por nada. Porque te decía que estaba adentro, que estaba afuera, que la pesca está, que si estaba con malla pequeña, y nos echaron.
En cualquier conflicto político, las cosas nunca son blancas o negras. Desde su punto de vista, todas las partes implicadas llevan la razón. Viéndolo en perspectiva, todos siempre se equivocan en algo. La realidad es compleja y todo depende del cristal con que se mira. Por eso nuestro cometido no es decantarnos por una u otra explicación, sino intentar ofrecerles la información más completa y darles las herramientas necesarias para que sean ustedes quienes elijan el cristal que consideren correcto. Las ideas se defienden y se debaten. El diálogo es la pieza clave para la resolución de los conflictos. Lo que sí resulta intolerable es el uso de la violencia para imponer un pensamiento. Las armas nunca pueden ser un interlocutor válido. Una bala jamás lleva grabada la palabra verdad en su casquillo, porque cuando perdemos la humanidad, perdemos siempre la razón. Que todos estos ametrallamientos todavía no hay culpable ninguno. Unos disfrazados que son de Marruecos, otros que es Polisario, pero a la hora de la verdad no se sabe quién fue.